Hace casi 4000 años, en las tierras fértiles de Mesopotamia, un rey se levantó con una visión que trascendería su tiempo. Su nombre era Hammurabi, y no solo gobernó con la espada, sino también con la palabra escrita, dejando un legado que aún hoy resuena en la justicia moderna. Mientras otros reyes buscaban expandir sus dominios por la fuerza, Hammurabi entendió que el verdadero poder residía en el orden. Su famoso código, tallado en piedra, estableció leyes claras que regulaban desde el comercio hasta la familia, marcando un antes y un después en la historia de la civilización. Cómo un rey de Babilonia pasó de ser un monarca más a convertirse en el arquitecto de la justicia universal. Esta es la historia del hombre que convirtió la ley en un arma más poderosa que el ejército, y cuyo eco aún guía a las sociedades miles de años después. La vida en Babilonia antes de Hammurabi estaba marcada por contrastes. En los mercados del río Éufrates, comerciantes ofrecían telas, cereales y metales preciosos, mientras campesinos trabajaban bajo el sol ardiente para sostener a las ciudades. Sin embargo, la justicia dependía del capricho de gobernantes y jueces locales, y lo que era un delito en una aldea podía ser ignorado en otra. Esta incertidumbre generaba tensiones constantes, pues la falta de reglas claras dejaba al pueblo vulnerable a abusos y arbitrariedades. Los campesinos temían perder sus tierras por deudas, los comerciantes sufrían fraudes sin protección legal, y las mujeres eran despojadas de derechos frente a disputas familiares. En este mundo, el más fuerte imponía su voluntad, y la ausencia de un marco común sembraba resentimiento y desconfianza. Cada transacción, cada herencia y cada matrimonio podía convertirse en un conflicto sin solución justa. Para la gente común, la ley era una sombra distante, sin rostro ni certeza. Fue en este contexto de desigualdad e inseguridad donde Hammurabi comprendió que la verdadera grandeza de un rey no residía únicamente en conquistar territorios, sino en garantizar justicia dentro de ellos. Al observar las penurias de campesinos, artesanos y comerciantes, entendió que el orden debía reemplazar a la arbitrariedad. Su respuesta fue audaz: crear un sistema de leyes universales que pusieran límites a la violencia, dieran certeza al pueblo y consolidaran su poder como un soberano justo. Hammurabi ascendió al trono de Babilonia en el siglo XVIII a.C., en un momento en que Mesopotamia estaba fragmentada entre varias ciudades-estado rivales como Larsa, Mari y Eshnuna. Al inicio, su reino era modesto y vulnerable frente a vecinos más poderosos, pero el joven rey mostró una habilidad política excepcional. Supo forjar alianzas estratégicas, esperar el momento adecuado y utilizar tanto la diplomacia como la fuerza para expandir sus dominios sin arriesgarse a guerras prematuras. Con el tiempo, Hammurabi transformó Babilonia en una potencia. Aprovechó las debilidades internas de sus enemigos y, mediante campañas militares calculadas, logró someter territorios claves a lo largo del Tigris y el Éufrates. No solo fue un conquistador en el campo de batalla, sino también un estratega que comprendió que dominar rutas comerciales y fuentes de agua equivalía a controlar la vida misma de Mesopotamia. Cada victoria ampliaba no solo su territorio, sino también la reputación de Babilonia como un centro de poder y justicia. A diferencia de otros reyes que gobernaban mediante el miedo, Hammurabi comenzó a presentarse como un monarca cercano al pueblo, el pastor que guía a sus súbditos. Este discurso no era retórico, era parte de un proyecto más amplio que buscaba cimentar su autoridad en algo más duradero que la espada. Sabía que la conquista podía dar poder, pero solo la justicia podía mantenerlo. Con este propósito, inició el camino hacia lo que se convertiría en su obra más trascendental, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi nació como respuesta a la necesidad de unificar criterios de justicia en un imperio en expansión. En lugar de dejar que cada ciudad dictara sus propias normas, el rey decidió establecer un conjunto de leyes claras y universales, aplicables a todos sus súbditos sin importar su procedencia. Para dar legitimidad a este proyecto, mandó inscribir las leyes en estelas de piedra, visibles en plazas y templos, de modo que nadie pudiera alegar ignorancia. Fue un gesto revolucionario. La justicia dejaba de ser un secreto de jueces y sacerdotes para convertirse en un principio público.
Tallado en una imponente columna de basalto negro de más de 2 metros de altura, el código contenía casi 300 leyes que abarcaban desde disputas comerciales hasta crímenes violentos. La famosa fórmula ojo por ojo, diente por diente reflejaba el principio de proporcionalidad en las penas, mientras que otras normas regulaban contratos, salarios, herencias y hasta la conducta de jueces corruptos. Encima de la estela, una imagen mostraba a Hammurabi recibiendo la autoridad de Shamash, el dios del sol y la justicia, subrayando que su poder no era solo terrenal, sino también divino. La promulgación del código cambió la vida cotidiana en Babilonia de manera profunda. Los comerciantes comenzaron a negociar con mayor confianza, sabiendo que los contratos estaban protegidos por la ley. Los campesinos podían recurrir a tribunales si se veían despojados de sus tierras, y las familias tenían reglas claras sobre herencias y matrimonios. Aunque las leyes eran duras y en ocasiones favorecían a los poderosos, su existencia introdujo una idea revolucionaria: que la justicia debía ser previsible y no arbitraria. Para Hammurabi, la ley era también un instrumento de poder político. Al garantizar protección a los más vulnerables y al mismo tiempo reforzar la autoridad del rey como mediador supremo, el código consolidó la imagen de Babilonia como un estado ordenado y próspero. Los súbditos veían en Hammurabi no solo a un conquistador, sino a un legislador que se presentaba como el pastor que trajo justicia a su pueblo. Así, la combinación de ley y poder militar convirtió a su reinado en uno de los más duraderos e influyentes de la antigua Mesopotamia. El Código de Hammurabi no solo era un compendio de leyes, sino la base de una estructura estatal sin precedentes. Cada ciudad y provincia del imperio contaba con jueces que aplicaban estas normas, y existía un sistema de apelaciones que permitía llevar disputas hasta la autoridad real. La justicia se convirtió así en un mecanismo central de gobierno, asegurando que las decisiones locales respondieran a un marco común que fortalecía la cohesión del imperio. Además, la administración de Hammurabi se apoyaba en una red de gobernadores, escribas y recaudadores de impuestos que mantenían control sobre el comercio y la producción agrícola. Con las leyes inscritas en piedra, la autoridad del rey trascendía su presencia física. Incluso en los rincones más lejanos de Mesopotamia, la figura de Hammurabi estaba representada como garante del orden. Fue esta combinación de legalidad, burocracia y poder militar la que dio a Babilonia una estabilidad sin igual en su tiempo. El Código de Hammurabi, pese a ser un símbolo de justicia, escondía fuertes contradicciones. La aplicación de la ley dependía del estatus social. Un mismo delito podía castigarse con la muerte si lo cometía un siervo, pero con una multa si el culpable era un noble. Esta desigualdad revela que la idea de justicia universal aún estaba lejos, y que el código servía tanto para proteger a los débiles como para mantener los privilegios de la élite. Otra curiosidad es que muchas de sus normas regulaban aspectos minuciosos de la vida cotidiana, desde el precio de un burro hasta la responsabilidad de un constructor si una casa se derrumbaba. Esta obsesión por el detalle refleja el intento de Hammurabi de controlar todos los ámbitos de la sociedad. Al mismo tiempo, demuestra una visión avanzada. Reconocer que el orden no dependía solo de ejércitos y conquistas, sino también de contratos, oficios y relaciones humanas. Aunque el imperio de Hammurabi desapareció con el paso de los siglos, su código sobrevivió como una de las herencias más influyentes de la antigüedad. Copias y ecos de sus leyes se difundieron por Mesopotamia y sirvieron de referencia para otros pueblos. La idea de que las normas debían estar escritas y ser públicas fue adoptada por civilizaciones posteriores, desde los hititas hasta los persas, y siglos más tarde por griegos y romanos. Hoy, la estela del Código de Hammurabi se conserva en el Museo del Louvre, en París, y sigue siendo estudiada como uno de los primeros testimonios de derecho escrito. Su influencia se percibe en la noción moderna de justicia, en la importancia de la proporcionalidad en las penas y en el principio de que la ley está por encima de los individuos. Más que un documento antiguo, es un recordatorio de que la civilización se construye no solo con guerras y monumentos, sino con reglas que dan sentido a la vida en comunidad. La figura de Hammurabi nos muestra cómo el poder puede transformarse en un proyecto que trasciende lo militar.
Mientras otros reyes eran recordados por sus conquistas efímeras, él dejó una huella que sobrevivió a la caída de su imperio: la noción de que la justicia debía estar organizada, escrita y accesible. Aunque sus leyes eran duras e injustas según nuestros estándares, sentaron las bases de un principio universal. Sin reglas claras, no puede haber civilización. Su legado también nos recuerda que la justicia nunca es neutral. El código sirvió para proteger a los débiles, pero también para consolidar el poder de los fuertes. En esta dualidad se esconde la esencia de la historia humana: la ley como herramienta de equidad y, al mismo tiempo, de control. Hammurabi encarna la paradoja de un rey que, al intentar limitar la arbitrariedad, terminó demostrando que incluso la justicia puede ser un arma de poder. Imagina Babilonia al amanecer: el sol dorando los muros de adobe, los mercaderes preparando sus puestos y los escribas leyendo en voz alta las leyes grabadas en piedra. En medio de esa escena, la figura de Hammurabi se alza como la de un gobernante que comprendió que la gloria de un imperio no depende solo de ejércitos, sino también de reglas que unan a su pueblo bajo un mismo orden. La estela del código, erguida frente a templos y plazas, era un recordatorio visible de que la justicia tenía rostro y nombre. Aunque las generaciones pasaran y las ciudades cayeran, esa piedra permanecía, testigo inmortal de una idea revolucionaria: que hasta los reyes debían someterse a un marco superior de leyes. Hammurabi no solo gobernó su tiempo, sino que se aseguró de hablar a los siglos venideros. Hoy, cuando contemplamos aquella estela en el Museo del Louvre, no vemos únicamente un vestigio arqueológico, sino el eco de una civilización que buscó dar orden al caos. Hammurabi, con su código, encendió una chispa que iluminaría a imperios futuros y que aún hoy late en cada principio de justicia escrito en nuestras sociedades. Su nombre quedó inscrito no solo en piedra, sino en la memoria misma de la humanidad.